Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando de las transferencias de riquezas. Y hemos visto en el programa anterior que hubo la primera gran transferencia de riquezas que fue al momento de la caída, las riquezas de Adán y todo lo que Dios tenía planeado para el hombre fueron pasadas al enemigo y él obviamente ha usado esto para su reino, para hacer la maldad y tener recursos para la maldad. Pero Dios ha decidido bendecir al hombre, pero el hombre muy especial, el justo. El justo en la Biblia sí se refiere a los creyentes nacidos de nuevo, pero en el Antiguo Testamento se refiere también a ciertos grandes hombres como Abraham, como Noé, como David, como Salomón. Hay mucha gente ahí también que tienen estas características y que Dios ha bendecido. Entonces vemos que hoy en día pues Dios tiene reservado muchas riquezas para sus hijos, para los que tienen un propósito divino para sus riquezas. Eso no quiere decir que Dios va a despojar a la gente para solamente la gran comisión. Dios bendice a los que bendicen, ¿no? Entonces, claro, esa es una ley que no cambia. No. Es una ley espiritual. El que da va a recibir. Exacto. ¿No? Es independientemente a todo. Y también hay otra ley natural. El que trabaja con diligencia también es bendecido. Va a tener riquezas. Sí, exacto. Yo creo que es importante ese punto que dices. No es que se vaya a excluir la riqueza de los que no son justos o hijos de Dios. Claro, claro. Pero sus riquezas van a ser también utilizadas para el Evangelio. Y es ahí donde vemos transferencias de riquezas. Hemos visto en el ministerio gente que no creía en Dios y que dijo, yo les voy a aportar esto, los quiero apoyar porque me gusta lo que están haciendo. No les interesa el Evangelio, no tienen la menor intención de convertirse o de salvarse, es lo que es impresionante. Todavía, esperamos que ahí está trabajando Dios también y sus ángeles. Pero su dinero fue aportado para el Evangelio y la difusión del Evangelio. Y van a ser bendecidos. Y van a ser bendecidos porque Dios va a usar finalmente la gente que está dispuesto a dar. Y va a haber estas transferencias de riquezas. Israel ha recibido extraordinarias transferencias de riquezas. Y Israel tiene una condición muy especial, ¿no? Siempre ha sido el pueblo de Dios, ¿no? Sí. Siempre ha sido ese centro de todo lo que sucede espiritualmente, bíblicamente. Israel siempre ha tenido Es el reloj de Dios. Es el reloj de Dios, es ese cuidado especial que Dios ha elegido a un pueblo para bendecir al mundo, porque eso es lo que está escrito y ellos lo saben. Claro. Y han sido una bendición. Entonces, claro que Dios va a descubrir, ¿no? Riquezas ocultas, situaciones entre ellos mismos. Yo creo que va a haber una iluminación, una revelación de cómo aprovechar esos recursos, esas riquezas, como lo hemos visto a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Así es. Creo que es el pueblo que más premios Nobel ha ganado, ¿no? Exactamente. O sea, tienen algo muy, muy especial y Dios los sigue usando para bendecir al mundo. Sí. Porque es el plan de Dios de bendecir a los que le siguen. Y es lo que vemos aquí en Deuteronomio 8, versículo 16 y 17 hasta el 18. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder
para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, es muy importante ver que Dios da a los que le siguen el poder para hacer las riquezas. Y ahí estamos hablando de Dios diciéndole a su pueblo elegido, ¿no? Al pueblo de Israel. Pero en Cristo, la Biblia dice que nosotros fuimos injertados Claro. en Abraham. Sí. Fuimos injertados ahora no como pueblo, sino como hijos. Exacto. Por lo tanto, las promesas, el pacto, las bendiciones que Dios hizo con Abraham se extienden para los que ahora en Cristo somos sus hijos. Exacto. Y en el tiempo de Moisés, esta bendición, este mensaje dado, era también para los que estaban dentro del pueblo. Porque dentro de 3 millones de gente que había ahí en el desierto, no estaban solamente los de las 12 tribus, había muchos egipcios que dijeron, vamos con ellos, Vámonos. queremos seguir su Dios, ¿verdad? Queremos conocerlo a Él. Y eso es muy importante. Gente se cambia a veces, como Ruth dijo, yo voy a seguir el Dios de Noemí. ¿Por qué? Pues porque veo que ese es el verdadero. Y la bendición llegó sobre Ruth, conoció a su Redentor, que era vos, un tipo y sombra de Cristo. Entonces, este poder de hacer las riquezas es para cualquier persona que decide tomar a Dios como su Dios y vivir conforme a lo que Él va a decir. Y que Él dice, yo te he dado el poder para hacer las riquezas. Muchos se oponen a esto, por, como decías en el programa anterior, por un espíritu religioso muchas veces, un espíritu que ha sido cegado y usan, porque Satanás usa la palabra. Y muchos usan esto de primera de Timoteo 6:9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción, en perdición. Y de ahí muchos sacan, ¿ves? Las riquezas son malas. Lo que dice el versículo es que lo que se condena no es tener riqueza, sino la búsqueda desesperada de riqueza y vivir como si las riquezas fueran lo único importante en la vida. Es ese momento en donde las riquezas se convierten en un Dios. Exacto, ¿no? un ídolo. Entonces hay idolatría al dinero, y cuando hay idolatría a algo, la gente puede hacer cualquier cosa por obtener ese ídolo. Puede vender a su familia, puede matar, puede destruir, puede robar, con tal de obtener ese recurso que le va a dar poder. Y sí, el dinero es poder, claro que sí. Es poder para comprar, es poder para hacer tantas cosas, pero no quiere decir que sea malo. No. Lo que condena la Biblia es la búsqueda de riquezas sin un propósito divino. Y eso es muy importante. Tiene que ser un propósito divino, no humano. ¿Por qué? Porque el propósito humano siempre va a ser egoísta. Siempre. Egocéntrico, ¿no? Lo que yo quiero. Y hay que aclarar que Dios no está en contra de que tengamos una comodidad personal. Yo no sé, yo no creo que Dios hubiera estado en contra de la forma como vivía el rey David. Ni Salomón, ¿verdad? Ni Salomón. No, claro que no. O sea, una riqueza impresionante, ¿no? Sí. Dios no está en contra de que vivamos bien, no está en contra de que tengamos prosperidad, pero sí está en contra de que esos recursos que Él puede bendecir para nuestras vidas sean desviados en banalidades, en cosas que no tienen objeto, que no, ¿cómo diríamos? Que no le honran a Él. Sí.
y que no favorizan su obra. Nosotros debemos de aspirar a lograr esta transferencia de riquezas para poder bendecir a tantos que necesitan saber de esto. Estaba viendo estadísticas, no me recuerdo muy bien, pero la gente salva es todavía un pequeño porcentaje de la humanidad. Falta muchísimo por hacer. Hay naciones como la India que va creciendo cada día, que está rebasando, alcanzando la población china. Son más de 1,5 billones. Y la mayoría no sabe del Evangelio. Hay muchas naciones que dicen, bueno, ese es tercer mundo, hay que... No, el primer mundo, Europa, está lejos de conocer a Dios, está lejos de conocer el Evangelio y de vivirlo. Están viviendo en sus fuerzas, están viviendo con su pasado glorioso, pero se van a un gran fracaso espiritual. Entonces, ¿cuántos recursos necesitamos para llegar a ellos, ¿no? Y de manera apropiada? No podemos llegar a las naciones ricas con pocos recursos, claro, porque están acostumbrados a otro nivel de vida. Claro. Y no van a entender que un nivel de vida que podemos proponer del Todopoderoso, dueño de todas las cosas, sin grandes recursos económicos. No. Eso no quiere decir que sin dinero no podemos alcanzarlos, pero nos vamos a tardar mucho y Dios tiene prisa. Porque se requiere de recursos para llevar el Evangelio, se requiere de recursos para tener un templo. Ahorita que te escucho hablar, yo pienso, por ejemplo, en el templo de Salomón, ¿no? El templo que Salomón construyó. Sí. ¿Por qué tenía que ser ese templo? ¿Por qué tenía que ser ese templo tan majestuoso, para que la gente fuera atraída a ir a ese templo? No, y que represente un poco de la grandeza de Dios, de lo que Él ha dado y cómo podemos corresponderle a Él. No, y cuando Salomón hizo ¿cómo se llama? El templo, David no pudo construirlo, pero David dio una ofrenda que rebasaba más de, no sé si son 100 veces, pero por ahí, el presupuesto de la torre Burj Dubai, ahí en Dubái, la torre más alta del mundo. Su costo era inferior a la ofrenda de David, porque quería honrar su Dios. Y también nuestras riquezas honran a nuestro Dios. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, honramos a Dios. Es una acción de gracias, es reconocer su poderío, su señorío en nuestras finanzas. Y es decirle, reconocemos que eso viene de ti y que vamos a usarlo para tu obra, para lo que tú tienes como plan para todos los que todavía no te conocen. Y ahí es donde, como hablamos en el programa pasado, tenemos que romper con esa mentalidad de humildad. Sí. ¿No? Sí. El templo, que hoy en día, los templos cristianos, digamos, el edificio donde las congregaciones pentecostales, las congregaciones cristianas, evangélicas, ¿verdad? Se reúnen. A veces pareciera que están representando yo no sé a quién. A la escasez mundial. ¿No? Y está bien, un techo, un lugar, un espacio. Lo importante es proclamar el Evangelio, claro. Pero aún al nivel que queramos se necesitan recursos financieros. Sí. Se necesita un recurso para pagar una renta, para pagar la luz, para pagar personal, para pagar mobiliario, para pagar equipo, todo eso. Y a veces yo no entiendo cómo es posible que alguien que está en Cristo llegue un domingo, no diezme y da una ofrenda de centavos. Sí, no.
No lo puedo entender porque qué gozo más y qué honor poder dar de lo que Dios nos ha dado Sí, para su templo, para exacto. su iglesia. Sí. Dejemos de pensar que es la iglesia del pastor, es la iglesia de De Cristo, Dios, claro, por ¿no? Y supuesto. es ahí en donde seguimos con esa religiosidad de la que hablamos Ujú. y no entendemos que se necesitan recursos millonarios para poder mantener los templos, para poder salir y llevar el evangelio y hacer un impacto para llevar la luz y echar fuera las tinieblas Exacto, en este mundo. exacto. Y yo quiero regresar a Deuteronomio 8:18, donde dice, y recuerda, ¿no? Recuerda que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, en la mente de Dios, este versículo dice que no hay pobre, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. Así es. Entonces, pero te dice, acuérdate, acuérdate. Entonces, la primera cosa que no es para condenación o crítica, pero tenemos que prosperar, porque Dios dice que Él te ha dado este poder. A lo mejor no sé cómo voy a hacer dinero. No es tanto como lo vas a hacer. Estás en la posición donde vas a recibir esta transferencia de riquezas. Porque no solamente las riquezas no vienen solamente por el trabajo, por los negocios, vienen por nuestra relación con Él. José no era un hombre de negocio, José era un esclavo y próspero aun cuando era esclavo de Potifar. Entonces, la condición socioeconómica no interviene en la prosperidad porque puede haber, como a él le pasó, una transferencia de las riquezas de su jefe, de su dueño, porque era esclavo, a él. Entonces, no debemos de ver esto, tenemos que ver, yo califico para prosperar porque soy un hijo de Dios. Entonces tengo que modificar mi enfoque, por eso dice el versículo 18 de Deuteronomio 8, acuérdate de Jehová, es Él que te las va a dar, no es tu trabajo, no son tus negocios, no son tus relaciones, eso interviene cuando Dios mueve ciertas cosas, pero Él te da este poder de atraer estas riquezas, no de producirlas, sino de que lleguen Así a es. tu vida, porque Él te ha bendecido desde antes de la fundación del Así mundo es. en los lugares celestiales. Y Él está listo para hacerte una gran transferencia de riquezas si tienes un propósito genuino. Que piensas en Él primero. Que, Señor, si cuando van a llegar, no si llegan, cuando van a llegar las riquezas, Así es. esta transferencia. Dios, mira, ya lo escribí. Aquí está mi plan para cuando llegan. De hecho, es así que vivimos nosotros en el ministerio. Hacemos planes para gastar lo que Él nos va a dar, para alcanzar a más gente, para recuperar los perdidos, restaurar familias, restaurar vidas a través de estos recursos. Es lo que se necesita. Esa es la visión de Dios. Por eso Dios nunca fue pobre, porque tuvo los recursos para ir a Galilea, a Siria, a Jerusalén, a Judea, a Así donde es. sea en su tiempo, con todos los En recursos. ningún momento en la Biblia vemos a un Jesús diciendo, discípulos, este mes no hay presupuesto para ir a A, salir a llevar el evangelio a a cualquier otro Galilea, lugar, ¿no? no, Nos pobre, tenemos que quedar encerrados. no sé, Nunca hubo el dinero nunca fue un problema no, en el ministerio de Jesús. no. Y nunca debe de ser un problema. Debe de ser una herramienta que resuelve muchos problemas en la expansión del reino de los cielos. Por eso hablamos de transferencias de riquezas.
Bien, pues vamos a seguir con esto, pero ahorita ya se acaba el tiempo para este programa. Nos despedimos de todos ustedes y recuerdan siempre en victoria.